etiquetas. Hoy vamos a estar hablando de trabajo y género. Dentro de lo que es el mundo laboral también se dan desigualdades en razón del género y esas desigualdades se pueden notar en determinados ámbitos de trabajo, más específicamente, aunque bueno, hay situaciones que son comunes a todos los espacios. Estadísticamente sabemos que hay menor acceso al trabajo por parte de las mujeres y de las personas travestis trans, que existen brechas salariales, que es cuando los hombres cobran más que las mujeres y no hay una razón que lo justifique. De esto vamos a hablar de números para que puedan tener datos objetivos de esto que mencionamos, estudios que se han hecho, investigaciones, encuestas. Bueno, también queremos traer lo que está pasando en la Argentina hoy por hoy con lo que es el mundo laboral para las mujeres, la dificultad que se profundiza y para las personas trans y la mirada que tiene nuestro gobierno actual con respecto a el reconocimiento de las tareas de cuidado, de crianza y el tema que tiene con la jubilación por esas tareas de cuidado y la edad jubilatoria. Como un concepto general importante para esto que vamos a traer es lo que es la brecha salarial, que como decía, en el mundo del trabajo los hombres cobran mucho más que las mujeres. Creemos que hay una brecha salarial del 26% más o menos. Es muy amplia y parece que se va a seguir ampliando. Y esto quiere decir que las mujeres ganan menos por su género. O sea, no hay una razón que justifique si tiene que ver con la capacidad o no, con lo que han logrado hacer o no. Bueno, Dari, no sé si vos querés agregar algo, querés meterte también de lleno en algún concepto. Y no, yo te escuchaba, hola, ¿cómo andan todos? Gracias por escucharnos siempre, por estar acompañándonos estos viernes de desarmar construcciones. Yo creo que no podemos dejar de pensar en este contexto, en la relación que tiene el género con el trabajo y en las desigualdades que existen en relación al trabajo con relación al género. Porque creo que las elecciones que hubo la semana pasada demostraron que al final del día, más allá de lo que se piensa a veces, que con la batalla cultural se gana, yo creo que se ganaron las elecciones por el lado del oficialismo por dos cosas, dos miedos. Un miedo, primero, a un estallido económico y social tremendo después de la derrota que podía tener la Libertad Avanza con los números, con las encuestas que hubo previamente. Y por otro lado, un miedo de cierto sector de la sociedad a un regreso del kirchnerismo que había tenido muy buenos números en las elecciones de provincia. La batalla cultural, todas estas cosas que hicieron entre medio, no ganó las elecciones, fue nulo. De hecho, si pensamos lo que he leído y escuchado de personas que hacen encuestas y demás, como que mucha gente votó al gobierno no con una convicción, sino con este miedo a que la economía estalle, y no deseando eso, no porque apoyan las ideas ni el rumbo económico, simplemente porque no querían que el país estalle al día siguiente. Es que yo creo que en los últimos meses, en el último año de este gobierno, pudimos notar que también tienen varios hechos de corrupción. Entonces, porque ya la corrupción no es una, lamentablemente. Claro, no pueden usarlo como caballito. Claro, ya no era la excusa para no elegir. Creo que eso se cayó. Y entonces ahí es cuando entran estas cuestiones que decís vos, más bien de sobrevivir con la economía que estamos manejando y con un país mismo monetario, porque lamentablemente siempre nos está tirando las orejas el dólar. Entonces, bueno, y como decimos, siempre que hay una crisis económica, quienes más la sufren son los
espacios más vulnerables, y ahí están las mujeres, las personas travestis trans, la comunidad LGBT, Total. los niños, las niñas, obvio, porque mayormente quedan a cargo de mujeres. Empieza a faltar el trabajo y empieza a pagarse menos, y quienes más sufren eso son las mujeres. Hay una cuestión de género en la pobreza, pues hablamos de que la pobreza está feminizada. Hay una cuestión de género en el desempleo. Digo, las más desempleadas son las mujeres jóvenes. Y obvio, bueno, las personas trans, que ya en el 80% no tienen acceso al empleo formal. Entonces, no, siempre que hablamos de estos temas, hablamos de política. Es necesario porque las decisiones políticas nos llevan a lugares de mucha necesidad. Es que de hecho yo creería importante hablar del tema del resultado de las elecciones, porque vos me contaste hace un rato, cuando estábamos pensando en el programa y estábamos preparando algunas cositas, me contaste un dato que yo, habiendo escuchado toda la semana distintos programas informativos, personas que hacen una reseña de lo que se viene hablando en términos políticos, yo no me había enterado que, en cierto modo, era esperable, porque sabemos que ahora, a partir de diciembre, la Libertad Avanza va a tener una enorme porción de la Cámara de Diputados y del Senado, que les permite con más facilidad sacar las cosas que no les gusten y aprobar las cosas que sí. Y si bien se sabe que desde que comenzó este gobierno que querían pensar en una reforma laboral, ahora tienen más los números como para querer mandar hacia para que salga, ¿no? Y la consecuencia terrible que puede tener para nosotros, en términos de que había necesidad y hay necesidad de que haga una reforma laboral, pero que la haga esta gente con esta manera de ver el mundo, con esta manera de... Siempre la necesidad estuvo para mejorar las condiciones de trabajo, no para perjudicar a los trabajadores. Y vos me contaste algo porque están comenzando, por más que todavía no está el proyecto ni demás, todavía no se está discutiendo, las personas del oficialismo ya están hablando un poco, están mostrando la mano de lo que piensan pedir, de lo que piensan cambiar. Me contaste algo en relación a esto de los jubilatorios que me pareció muy interesante y muy preocupante, que es que quizás está intentando lograr que las mujeres se terminen jubilando a la misma edad que los varones. Sí, han como logrado instalar un humo, aunque sea, de esta idea de aumentar la jubilatoria de las mujeres, que actualmente es de 60 años en la Argentina, claro, para igualarla a los 65 años como los hombres. Y a partir de ahí aumentar la edad jubilatoria de ambos, ¿no? A partir, por ejemplo, no sé, cada 3 años aumentar un año más y así. Y la realidad es que eso profundiza la desigualdad, porque si vos aumentás la edad jubilatoria, que no es que es una ventaja que se nos puso porque somos mujeres y somos mejores ciudadanas, es un privilegio que tenemos. La realidad es que como las mujeres dedicamos muchas horas de nuestra vida al trabajo dentro del hogar, a las tareas de cuidado y de crianza, como una especie de recompensación, se tomó en su momento la decisión de que nos jubilemos antes. Pero si vos no redistribuís las tareas de cuidado, la carga mental, las mujeres se van a terminar jubilando. Van a trabajar más años, con menos ingresos, con más sobrecarga. Digo, no profundiza la desigualdad, porque claro, trabajan en la casa y en el hogar y encima van a tener que trabajar más años. Pero en el hogar, digo, y en el trabajo y después más años. O sea, profundiza la desigualdad. Primero, acomoda lo que es la distribución de las tareas de cuidado y después hablamos de aumentar la edad jubilatoria. Que a mí no me parece, pero bueno. No, sin duda. De hecho, o sea, yo lo pienso, es particularmente ridículo, pensando que lo deben estar presentando como un regreso a una igualdad, como sí, que en realidad esto de que las mujeres se jubilen más tarde es una desigualdad a favor de las mujeres, que es esto que se viene hablando de parte de esta gente que piensa que en realidad en los últimos años la balanza se dio vuelta y ahora las mujeres tienen más privilegios que los varones, cuando nunca no es así. Es una sensación realmente. Sí, una sensación. Si vamos a la realidad, no es así. Creo que vos habías estado actualizando un poco la información sobre los datos en lo que es tareas de cuidado, la cantidad de horas que dedican las mujeres. Sí, claramente es una sensación que hay igualdad o que hay mayor privilegio para las mujeres, porque si vamos a los datos objetivos,
la desigualdad es cada vez peor. Sin duda. Bueno, a ver, yo recolecté, justo me encontré, tuve la suerte de encontrarme en redes sociales este trabajo, justo porque teníamos pensado hablar sobre este tema. Se hizo una encuesta nacional desde abril a octubre de este año, titulada ¿Quién cuida a las que cuidan? Y ya se publicaron algunos de los resultados tempranos, todavía están analizando los datos, bueno, acaban de terminar de investigar, pero algunos datos gruesos pudieron compartir. El primer dato como que de relevancia es que el 90% de las madres argentinas que fueron encuestadas dijeron haberse sentido solas al matar. Estamos hablando de una mayoría, pero abrumadora. Sí. O sea, solo un 10% de las personas que fueron encuestadas dijeron, bueno, estuve reacompañada. Si tengo una red, una persona, un progenitor, bueno, progenitor mayormente, no vamos a mentir acá, Sí. que me acompaña, que comparte las tareas, la mayoría no lo tiene. No. Y uno lo piensa desde un lugar, hasta uno piensa que es contrafáctico, ¿cómo puede ser que 90%? Porque estamos hablando de que esto incluye no solo las clases más bajas, que capaz ellos podría pensarse, incluye clases B, clases altas, personas que, mujeres que se sienten completamente abandonadas a la hora de maternar, como que solo ellas están a cargo de las cosas. Entre estas mujeres que fueron encuestadas, hubo una prevalencia más de encuestar mujeres jóvenes, entre 25 y 40 fueron la mayoría de las personas de la muestra. La muestra está compuesta por, si no me equivoco, 340 mujeres de todo el país. Obviamente, para pensar en términos de números, seguramente que una encuesta más, ¿cómo decirlo?, más grande nos daría resultados más contundentes, pero la verdad es que 340 es una muestra grande para el tema que estamos trabajando. Y lo que dicen los datos de estas mujeres que hablaron, el 49% de ellas tienen un hijo, el 36% tienen 2 y el 15% tienen 3 o más. Trabajan, guían y sostienen sin ningún tipo de descanso y viven la maternidad de una manera como una supervivencia. No la viven, la sobreviven. Sí. Y ahí es cuando uno dice, imagínate hacer todo eso y encima no poder jubilarte a los 60 años si llegas con los aportes, porque digamos que los trabajos feminizados son los peores pagos y los en peores los condiciones. Menos formalizados, claro. Los menos formalizados y en los que peores condiciones se encuentran, ¿no? Total, bueno, de hecho, o sea, venimos hay que pensar en las consecuencias concretas que tuvo el gobierno de Libertad Avanza en nuestra sociedad, y es que hubo un momento en el que todas estas tareas de cuidado que fueron invisibilizadas por gran parte de nuestra historia, había habido una decisión política de que sean reconocidas y de que hubiera paritarias que permitieran a las mujeres que pasaron toda su vida cuidando a sus hijos, cuidando a sus familias, alimentándolas, manteniendo los hogares saciados, manteniendo todas las tareas del hogar que no son boludeces, se estaba reconociendo y esas paritarias se pusieron en alto, porque no queremos que se jubile más gente, porque no queremos que se jubile gente que no trabajó. Es que está constantemente en amenaza esa posibilidad de jubilarse por las tareas de cuidado, que en Roque Pérez se jubilaron un montón de mujeres, Sí. Por ANSES hace un año y medio, 2 años como mucho, que muchas pudieron acceder a esa jubilación, y si en Roque Pérez fueron muchas, que somos dentro de toda una ciudad pequeña, no me quiero imaginar en ciudades grandes. O sea, hay una realidad que hay que atender. Son mujeres que de otra manera no hubieran llegado a una jubilación. No. Porque Total. nadie aporta por criar, por cuidar, por limpiar, por cocinar. No hay aportes por eso. No, Tampoco los hay si te dedicaras muchas veces, si te dedicas al trabajo doméstico, como un trabajo fuera de tu casa, en otros hogares, muchas veces tampoco hay aportes. Digo, hay años de trabajo sin reconocimiento absoluto. Bueno, y eso es lo que vemos, que las fuentes de trabajo para las mujeres suelen ser fuentes de trabajo en negro, sin beneficios, sin ningún tipo de derechos laborales, como podemos pensar en vacaciones, licencias. Sí, y que también de eso podemos nosotros dar cuenta de eso, porque lo hemos visto trabajando en el espacio en el que trabajamos, el género. La mayoría de las mujeres, el principal problema que tenían eran los ingresos. Sin duda. La falta de trabajo,
trabajos, digamos, irregulares, mucha incertidumbre económica. Sí, las más consultas que recibíamos, más allá de todas las cosas que trabajábamos regularmente, era recibir todos los días a alguien que nos pedía, che, necesito encontrar un laburo. Y no aparecía. No aparecía. Hacíamos todo lo posible y en algunos casos se lograba acompañar a una persona. Digamos que hay cosas que también, como en la educación están medio fallando, no sé, muchas veces había que ayudar a una mujer a hacer su primer currículum, o sea... Es que sí, estaban desprovistas de todo tipo de herramientas y también recaen sobre ellas prejuicios, porque como se sabe que las mujeres son las que cuidan, crían y acompañan, hay quienes no las emplean justamente porque van a tener que faltar en caso de enfermedad de un hijo, Total. de un padre, porque muchas veces cuidan a sus padres si son grandes o si están enfermos. O los despidos cuando una mujer se embaraza también. Claro, cuando una mujer que hasta el momento estaba soltera o digamos no tenía ningún tipo de familia, en el momento en el que el empleador se entera de que ella va a tener un hijo, capaz dice, acá voy a comenzar a tener problemas, no voy a poder. Es que yo creo que todas las personas saben de esta realidad desigual en el reparto de las tareas de cuidado, solo que, bueno, hay quienes lo ignoran por conveniencia. Digo, la persona que te emplea, que tiene ese prejuicio, es porque conoce esta realidad. Total. Sabe que es así, que las mujeres van a tener que faltar porque se tienen que quedar con los hijos cuando están enfermos, porque pagar una niñera muchas veces es cambiar la plata. Eso lo saben. Sí. No hay una conciencia como para intentar aportar algo, pero está en la mente de las personas esta situación. Sin duda. A ver, en esta encuesta también nos hablan un poco de que el 49% no conviven con ningún otro adulto, o sea, viven solas. 49%, casi la mitad. Y 15% vive con su pareja. Aún así, 9 de cada 10 mujeres se ocupan solas o las ayudan ocasionalmente. O sea, 9 de cada 10 mujeres se ocupan solas de todas las tareas de cuidado que refieren a sus hijos, a la casa, al hogar, en general. Lo que ligamos a lo doméstico. Sí. 9 de cada 10. Y sin cuota alimentaria muchas veces. Sí. Porque ese es el otro problema que existe en la Argentina. En el mundo es mundial, pero bueno, en la Argentina hay una situación diferente, que es la hostilidad también con la que se vive la falta de cuota alimentaria, porque al reclamarla hay incluso una respuesta violenta muchas veces del sistema y del progenitor. Sin duda. También es agotador tener esa sobrecarga mental y encima litigar, entrar en el sistema judicial para reclamar una cuota. Que vos hablas, creo que por experiencia, que eso puede tomar mucho tiempo, que no son rápidos para resolver estas cuestiones, que uno pensaría que tendrían que resolver rápido. Es que ya hoy por hoy estamos hablando de vidas judicializadas. O sea, vidas que pasan la mayor cantidad de sus años de vida en el sistema judicial tratando de resolver la cuestión alimentaria, el régimen de comunicación. Se intenta, obvio, desde la provincia se han promovido leyes que están vigentes, que mejoran sustancialmente el proceso, lo aligeran, pero no es la solución, ¿no? Pero también hay que incorporar la perspectiva en quienes trabajan en el Poder Judicial. Sin duda. Bueno, eso es el tema, ¿no? Los avances están y no queremos dejar de decir que no existen, porque hoy en día hay varones que conviven con sus parejas y ellas se encargan de parte de la carga, pero siempre termina siendo la descarga de todas esas cargas laborales sobre las mujeres, laborales no remuneradas. Y eso todavía no se cambió. Y no. Sí. Tendríamos que hacer una pausa publicitaria ahora y volvemos en alrededor de 5 minutos para seguir hablando sobre este tema de género y trabajo. Bueno, como hubo un pequeño problema técnico en la radio, queremos comentarle a la gente que nos está escuchando por la radio que hoy estamos con un programa sobre trabajo y género, en el que vamos a estar hablando de diferentes cuestiones que atraviesan el mundo laboral hoy por hoy. Y bueno, los dejamos ahora con una pausa y como para que
reflexionen qué posibilidades tienen las mujeres hoy de acceder a un buen trabajo, un trabajo digno, si tienen que estar mayormente ocupándose de las tareas de cuidado, ¿no? Total. Bien. ¿Alguna vez te preguntaste quién podría ser sin las limitaciones de las etiquetas que te aplican los demás? Juntas, juntes, juntos. Vamos a cuestionarlo. Estás escuchando Sin Etiquetas, desarmando construcciones. El programa de hoy, Género y Trabajo, en el que estuvimos charlando un poco de la actualidad, trajimos números, experiencias, y queremos ahora por ahí avanzar sobre qué es lo que pasa una vez que una mujer entra a un trabajo, ingresa al mercado laboral, obtiene la posibilidad de trabajar de forma formalmente, digamos, de forma registrada. Dentro de lo que es el espacio de trabajo, en muchas ocasiones se dan situaciones donde se reproducen estas dinámicas machistas, dinámicas discriminatorias, ¿no? Donde se nota la desigualdad que existe y que también ha sido alertada por compañeros varones que notan estas situaciones, no que son partícipes. Y bueno, se le ha dado un nombre a estas situaciones. Una es lo que es dentro de la segregación laboral, que es cuando las mujeres o personas de la diversidad sexual encuentran límites a el crecimiento profesional o al desenvolvimiento de el rubro en el que trabajan, a su desenvolvimiento como trabajadoras. Esta segregación puede ser horizontal o vertical. Okay. Es vertical a lo que se llama techo de cristal, digamos, o que es cuando... Es uno de los primeros conceptos que se piensan cuando se piensa. Claro, es un concepto que te traen mucho dentro de lo que es el estudio de estas desigualdades en el mundo laboral, que es cuando las mujeres tienen una dificultad para ascender, ¿no? Como un tope. Sí. Llegan a cierto nivel en el trabajo y ya no van a poder avanzar a ser jefas, por ejemplo, por una cuestión obviamente de género, ¿no? Muchas veces pierden puntos, por así decirlo, pierden posibilidades de crecer porque tienen que criar, porque tienen que dedicar mayor tiempo al cuidado del hogar, porque han tenido que faltar para cuidar a un padre que está enfermo, una madre que está enferma. Y hay veces que ni así, a pesar de lograr hacer los malabares que hay que hacer con todo lo que hacen, aún así, por una cuestión de sesgo cultural, de sesgo machista, no se las elige para estas posiciones porque se considera que no están calificadas a pesar de que lo están. A veces mucho más que cualquier par varón. Es que muchas veces son evaluados por otros varones, porque son ellos los que llegan a ocupar cargos jerárquicos, a ser jefes. Claro, como ellos toman la decisión. Entonces, como dice Ari, no es una cuestión de méritos o de capacidad, hay una mirada cultural, económica, de la que siempre hablamos, que divide y que, bueno, ubica a personas del género masculino en cierto lugar, en ciertas posiciones. Esta segregación vertical de la que hablamos, hoy por hoy responde a... Se puede visualizar en números, lo podemos ver en números, y más o menos se cree que el 70% de los varones son jefes. O sea, dentro de las empresas, en el 70% de los casos, los varones son jefes. Bien. Y el 20 y pico por ciento las mujeres. Quiere decir que son muy pocas las mujeres que llegan a ser jefas. Esto es lo que es el ámbito privado, pero en el ámbito judicial también pasa, que es lo que es la administración dentro de lo que es el ámbito público, o también la administración pública, pero por ahí me refiero más al Poder Judicial porque también se ve que los jueces son varones mayormente. Las mujeres llegan a secretarias o a lo que es juzgados, no tanto a una cámara o una corte, y los varones son los que ocupan esos lugares.
O sea, lo que se ve es que, por lo menos se visibiliza que esos lugares de toma de decisión que tienen las mujeres siempre están sujetos a que haya un varón o varios por encima de ellas. Por eso, Solo son jefas si son jefes varones de ellas. Es que de hecho, por eso somos como decimos siempre que nosotras no ocupamos los lugares de poder, de decisión, ¿no? Porque decisiones que le cambian la vida a las personas son tomadas mayormente por hombres, ¿no? Algunos sí tienen perspectiva, pero muchos no. Y cuando nos preguntamos qué es lo que pasa con la justicia, por qué la justicia atrasa tanto, por qué la justicia no actúa, bueno, estos datos son importantes, que es lo que están faltando mujeres con perspectiva de género, digo. No digo que los hombres no la puedan tener, pero bueno, se está notando que no la tienen. Bueno, esto se ve también en la política, ¿no? O sea, en nuestro país hubo una presidenta y listo. Y ahora capaz está el techo de, capaz llegas a vicepresidenta, como en el caso de Villarroel, como en el caso de Cristina. Claro, ese es el techo. Claro. El techo de cristal. Incluso cuando ella ya lo había roto ese techo de cristal, como que también sigue formándose. No es que murió el techo de cristal el día que ella se volvió presidenta. Y también lo vimos en las elecciones pasadas. Bueno, estas elecciones muy masculinizadas. Muy masculinizadas. De hecho, las mujeres perdieron mucha representación en estas elecciones. Porque el hecho de que haya una ley de paridad no garantiza que con los años crezca la representación de mujeres en el Congreso. De hecho, ha decrecido. No, de hecho, quizás por momentos es una mejoría desde el lugar en el que se estaba antes, pero lo que hicieron, lo que hizo la ley de paridad es poner un piso, un techo, digamos. Nuevamente, un techo de cristal, 50% no puede pasar. Claro, no puede haber un 60-40. ¿Qué tienes de malo? Digamos, si históricamente siempre hubo una brecha mucho mayor, digamos, el 80-10 o el 80-20. Vamos a lo que son intendentes. No hay muchos intendentes, no hay muchas intendentas. No. Las contamos con la mano y me sobra. Vamos a lo que son gobernadoras. Bueno, de hecho, a pensar en cómo estuvo todo esto. Quisieron usar como argumento la ley de paridad de género para poner a Santilli por encima de Karen Reichert, por más que él era la que seguía en orden. Sí. Es que, viste que ellas usan la ley para cuando conviene, digamos. Y para lo que quieren. Para seguir profundizando las desigualdades. Total. Después está lo que es la segregación horizontal, ¿no? Que es cuando a las personas, principalmente mujeres y la diversidad sexual, se las encasilla en roles determinados, ¿no? En rubros determinados, y no pueden, o se les dificulta salir o cambiar de rumbo por razón de su género. Claro. Por ejemplo, las tareas de cuidado, o sea, las mujeres se las identifican mucho, porque es básicamente nuestra existencia, y por esa razón son quienes se dedican mayormente a trabajos de cuidado en lo que es el mercado laboral, como docencia, enfermería, cuidado de adultos. Esas mujeres, si quisieran cambiar de rubro, o irse, por ejemplo, a la construcción, o al transporte, o a la tecnología, seguramente verían muchos obstáculos. Sería casi muy difícil, ¿no? Que lo puedan hacer. Y eso es lo que es la segregación horizontal, ¿no? Que hay espacios de trabajo para mujeres, porque se las identifica con esos roles y no se las puede sacar de ahí, se cree que solo son buenas para eso. Y hay una predisposición natural, claro, por su género, por su sexo, de que por esta identidad femenina con el cuidado, con la nutrición. Sí. Y después son los trabajos masculinizados, los espacios de trabajo de hombres como la construcción, el transporte, la tecnología. Bueno, esto se ve mucho. Yo para el programa de hoy vi un par de artículos que hablan sobre la brecha enorme de género que hay en América Latina, pero también en el mundo, en lo que son las ramas matemáticas, ciencias, tecnología e ingeniería, que son ramas muy masculinizadas profundamente. Nosotros en Latinoamérica tenemos una ventaja loca, digamos, en relación al resto del mundo, que es tenemos un alto porcentaje de mujeres que completaron estudios universitarios, muy alto. Mucho más que los hombres. Mucho más que los hombres. Pero son justamente en estas otras ramas, estas ramas de las humanidades, las ramas que están
menos valoradas económicamente. De hecho, algo que se visibiliza en los estudios de género en relación al trabajo es que tan pronto como una rama, como un oficio, algún tipo de trabajo se comienza a relacionar con el género femenino, comienza a reducirse en valor económico. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la psicología tenía otro precio en un momento, en términos económicos, que cuando ahora el 95% de las personas que ejercen la psicología son mujeres. Claro. Eh, El mercado ve que al ser una cuestión de mujeres tiene menor valor. Exactamente. Por eso ahí también cuando las mujeres se encuentran estos obstáculos de crecimiento económico y de crecimiento profesional. Claro, y esto que opera, o sea, esto que vos decís de la segregación horizontal, realmente opera, como vos lo decís, en este tema de las ciencias, las tecnologías, las matemáticas, porque las mujeres, lo que se reporta en estos artículos, hay muchos artículos con muchas iniciativas para tratar de convencer, persuadir y promocionar que las mujeres se incorporen a estas carreras, no solo porque son muy pocas, solo el 35% de las estudiantes en esas ramas son mujeres, o sea, tenemos un 65% de varones, pero también hay muy poca gente en general, y si queremos cumplir ciertas metas en relación al cambio climático, en los avances de ciertas ciencias, necesitamos que haya más investigadores que sean no solo mujeres, pero en general Sí, lo que se está involucren. Exacto, y se está observando que esta diversidad también, por lo menos en términos teóricos, ayudaría a mejorar la innovación, porque hay perspectivas, hay problemas que son más visibles para las mujeres que para los varones. Quienes deciden qué problemas tenemos que investigar son las personas que están investigando. Claro. Y si todos los que investigan son varones, no se van a interesar por algunos temas que socialmente están asociados con las mujeres. Por ejemplo, uno de los temas que presentaban en su momento en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tiene como una dirección que es de género. Sí. Y presentaban el problema de que las mujeres, que son las que cuidan, crían, como decíamos, y lo venimos diciendo hace como media hora, tienen que tomar varios transportes en lo que es el día a día en las grandes ciudades. Porque llevan a la nena al colegio, vuelven a su casa, después tienen que volver a buscar a la nena al colegio. Entonces toman muchos transportes. Y por esa razón necesitan avances tecnológicos para que la frecuencia de los transportes sea determinada y conocer con qué la frecuencia exacta, saber, por ejemplo, que los transportes públicos estacionen en cierto lugar, para garantizar que todo eso que hagan sea más fácil y les lleve menos tiempo. Todo el circuito que hacen del trabajo, de ir a buscar a los chicos, de llevarlos a las casas, de volver a... Todo eso sea más fácil, ¿no? Fluido. Entonces esto que vos decís, esas tecnologías que se necesitan, si las piensan hombres, por ahí no tienen en cuenta esto, porque no lo viven. Total, algo tan avanzado como eso fue complejo y re interesante, no se tiene en cuenta, y cosas más básicas, como por ejemplo, hace unos años se comenzó a visibilizar el hecho de que un ataque cardíaco tiene síntomas distintos en mujeres que en varones. ¿Por qué? Porque en ciencia es una práctica muy extendida. Cuando vos estás tratando de probar una hipótesis, tratando de experimentar sobre algo, reducir las variables por las que vos tenés que preocuparte. Entonces, en muchos estudios médicos se utilizaban solo poblaciones masculinas, pensando, bueno, las diferencias entre varones y mujeres en términos de algunos problemas de salud son mínimas, entonces reducimos esta variable y tenemos datos más puros, pero de esa manera no sabíamos o no teníamos tan claro cómo los síntomas de que alguien está teniendo un infarto cambiaban en una mujer. Entonces un hombre capaz se enteraba, le duele el brazo derecho, entonces sabemos que puede estar teniendo un paro, y una mujer capaz sentía un leve entumecimiento o algo más leve, y esa mujer no recibía la misma atención. Fallecía. Hay más muertes de mujeres por infartos que de hombres. Tenemos un comentario de un oyente que me pasó, que pasa un montón en las fuerzas policiales, gendarmes, en bomberos, ni hablar, los ascensos y los puestos jerárquicos siempre predominan los varones. ¿Sí? Esto de la aceleración vertical no solo pasa en términos de trabajos trabajos calificados, sino también en estas fuerzas que son importantes. Y estaría buenísimo que hubiese, por ejemplo, bomberas que lleguen a puestos jerárquicos. Total, porque capaz tienen otra mirada, capaz de repente, volvemos a esto de
nosotros naturalizamos que las mujeres y los varones son distintos. Y que las mujeres tienen ciertas cualidades y que los varones tienen ciertas cualidades, pero no valoramos las cualidades que supuestamente le atribuimos a las mujeres, que las harían idóneas para ocupar esos lugares y traer perspectivas distintas, más frescas. Es que yo creo que todo está vinculado con esas masculinidades que desean el poder, porque eso les refuerza la masculinidad, la legitimidad frente a sus pares varones y a la sociedad. Entonces, en ese sentido creo que nunca van a abandonar la batalla, y como le pasa a miles de mujeres en todos los espacios que ocupan, tienen muchos más obstáculos y enfrente opositores que son o competidores que se aprovechan de esas desventajas, las toman para poder llegar a esos cargos, no las abandonan porque dicen, no, bueno, estamos en igualdad, en desigualdad de condiciones para competir. Eso no sucede. No, Ojalá chicos, sucediera. No, y en eso viste que los varones son muy fraternos, de protegerse entre sí, de proteger sus privilegios. Todo bien, es entendible, pero al mismo tiempo tendríamos que comenzar a pensar en que esa fraternidad muchas veces va en detrimento de los derechos igualitarios de mujeres y varones. Y que la sociedad sería un poco menos tensa y menos violenta y menos agresiva si no estuviéramos todo el tiempo tratando de defender derechos superiores en vez de perseguir derechos iguales. Y que cuando se trata del trabajo, que es comer básicamente, es la fuente para poder vivir, se vuelve una guerra. Sí. Se vuelve una guerra porque todos tenemos necesidades que satisfacer y necesitamos trabajar. Sin duda. Pero bueno, con esto, la verdad que está interesante el tema, creo que es algo para retomar. Tenemos que ir haciendo nuestro segundo corte publicitario y hacer el cierre con el tema de género y trabajo. Volvemos a agradecer a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan y a todos quienes nos escuchan. Y bueno, vamos a volver al final para dar algunos datos más y cerrar el tema. Nos vemos en breve. ¿Alguna vez te preguntaste quién podrías ser sin las limitaciones de las etiquetas que te aplican los demás? Juntas, juntes, juntos. Vamos a cuestionarlo. Estás escuchando Sin Etiquetas, Desarmando Construcciones. Interesante, como todos los que tenemos. Un poco nos tiramos flores, pero es que al menos sabemos que hay mucha gente a la que le interesa lo que decimos, lo que contamos, la información que traemos. Y para nosotros mismos es estimulante hablar de estos temas, entonces quiero creer que va a haber gente que también le va a parecer interesante escucharlo. Es que afortunadamente cada vez son más, nos escriben, nos hacen saber que les interesa nuestro contenido, así que bueno, vamos a seguir estando por acá para traerles este tipo de información. Ahora vamos a estar reproduciendo un audio, que es un audio entrevista, a una roqueperense que se llama Romina. Ella es una mujer que rompe un poco con los estereotipos, las etiquetas en el mundo laboral y se ha dedicado en su vida a dos oficios que son generalmente masculinizados, ¿no? Que son masculinizados, son espacios que históricamente han ocupado los varones y ella como que innova, ¿no? Y es disruptiva y se anima y nos lo cuenta en estos dos audios que vamos a estar reproduciendo. Este oficio que para mí es muy lindo. Nunca jamás en mi vida creí que iba a terminar trabajando de carnicera. Yo no lo veo como, a ver, tal cosa tiene que hacer el hombre, tal cosa tiene que hacer la mujer, porque la mujer también trabaja a la par del hombre, así que es así. Y yo arranqué, bueno, casi, sí, ya creo que aproximadamente van a ser 4 años, y arranqué siendo milanesas. Y bueno, yo tuve un paso muy grande en lo que es una carnicería. Aprendí muchísimo, todo. Y me gusta, es más, a veces hasta veo tutoriales de carniceros, como para ir alimentando más todavía el conocimiento. Es lo máximo, ¿verdad? ¿No? Y me gusta, lo veo, me gusta.
Lo que es carnicería, obviamente es muy arriesgado. Yo le tenía terror a la sierra. Siempre dije, no voy a tocar nunca la tierra. Nunca. Pero bueno, yo tuve un maestro que tenía al lado que me enseñó muy bien. Y siempre trato de dar lo mejor, ¿no? Por supuesto. Y bueno, que la gente vaya contenta con los cortes, con lo que llevan, ¿no? Y siempre, qué sé yo creo que cualquier persona que nos compra puede decir, muchos clientes, mucha gente que nos sigue, qué sé yo. Pero yo arranqué haciendo milanesas, después, bueno, ya iba, no sé, arranqué también trozando pollo, aprendí a cortar un pollo, a trozarlo, ¿entendés? Está muy bueno porque te da mucho conocimiento. Muy bueno, está muy bueno. Aparte también, como sirve para el día de mañana, ¿no? Tener conocimiento y decir, bueno, no sé, yo sé de esto y puedo trabajar en cualquier parte con él. Pero bueno, arranqué así la cosa. Después no tenía ni idea del corte, todo como que me parecían iguales. Lo que era cortar milanesa, y tenés que cortarla bien finita. Yo soy zurda y tenía como cortaba de una forma que nada que ver. Y arranqué después a cortar así como él me enseñaba. ¿Viste? Yo decía, no, pero sí no voy a poder. Pero no, sí que se puede. Después, bueno, para cortar con la sierra arranqué a poco, cortando lo que son huesos grandes, a una distancia obviamente no cerca de la sierra, y siempre prestando mucha atención ahí, y eso, enfocarse en eso, con fuerza, porque si te dispara el hueso no sabes qué te puede pasar. Así con todo, cortando cualquier corte, digamos. Y nada, y ahora ya está, ya muy recanchera. Obviamente, nunca hay que sentir como ni siquiera un poquitito de miedo porque eso te juega en contra. Pero nada, yo ya, no sé, la verdad no lo puedo creer, pero me gusta mucho el oficio, me gusta mucho el oficio. Y nada, y la gente, qué sé yo creo que siente admiración, una mujer carnicera. No sé si seré la segunda, tercera carnicera, digamos, que llevan adelante el negocio. No tengo mucha idea, pero para mí es un orgullo para mí, ¿entendés? Porque a mí me gusta. Tampoco es que me pongo a pensar o a ver el que dirán. No. A mí me gusta y no sé, es como si tuviese que trabajar en el campo, una mujer que trabaja en el campo, arriba de un tractor, bueno, es lo que le gusta. Y no creo que haya así un oficio que sea para mujer, para hombre, qué sé yo. Yo creo que es muy linda la profesión, es muy linda. Nunca me imaginé, obviamente, que iba a arrancar en una carnicería, haciendo milanesas, y después un día querer hacer un poquito más. Y bueno, esto lo elegiría siempre. Y bueno, es increíble porque la verdad que fue como un abrir y cerrar de ojos que aprendí muchísimo, ¿no? Yo creo que a uno cuando le gusta algo, le mete para adelante y ahí todos los días,
aprendiendo. Bueno, yo también ese trabajo de seguridad que tampoco en mi vida jamás creí, tampoco, para mí son dos oficios que me llegaron a gustar mucho, pero yo no tenía ningún problema si tenía que me tenés que enfrentarme un hombre, para nada, no, yo, viste, no, pero bueno, son las personalidades de las personas, ¿no? Sabes que no puede llegar a pasar algo, no sabes cómo puede responder una persona que puede estar en sus condiciones, ponerle, pero bueno, siempre con el respeto que llega a todos lados. No sé, yo nunca tuve problemas, la verdad, acá, jamás, con nadie, y conozco adolescentes, gente grande, que me conocen de trabajar en los boliches, la gente me conoce porque soy carnicera, y a mí me encanta. Bueno, como pueden escuchar, tal vez no se escuchó tanto en lo que es el streaming, pero lo vamos a poner en otras redes. Romina es una carnicera y también es seguridad de nuestra ciudad. Actualmente está más dedicada a lo que es la carnicería. Como ella cuenta, bueno, la gente la ha tratado muy bien siempre, incluso con admiración. La conocen por eso, la conocen por esos roles que ella está ocupando. La conocen como carnicera. Ella hoy por hoy está a cargo ella sola de un negocio donde tiene principalmente venta de carnes y tiene dos negocios que se llaman Estefanía, Carnicería Estefanía. Uno está en lo que es el supermercado Kevin y el otro está ubicado, creo que es el número 2, que está ubicado en otro barrio que, bueno, por el momento desconozco. Ya les voy a poner la dirección para que la conozcan, los que no la conocen. Creo que igual en Recupero nos conocemos bastante. Así que, nada, para que vayan a visitarla, le hagan alguna comprita, si se puede. Y le queremos agradecer, ¿no?, por animarse a contar su experiencia. Sabemos que, bueno, como decimos, son espacios que técnicamente han sido ocupados por hombres y que vengan mujeres e intenten romper con eso y seguir lo que les gusta. Nos parece inspirador para las futuras generaciones. Sí, es que es profundamente valioso. Yo la escuchaba, pensaba en todo lo que contaba y de todo un poco en este tema que estábamos hablando de esta brecha de género en algunas profesiones y cómo ella ya ha podido desenvolverse de modo en el que lo hace en un oficio que está tan masculinizado. También habla de un montón de factores positivos en ella, de poder afrontar todos los obstáculos, todas las dificultades, pero también quizás que en su caso se dieron ciertas condiciones que no se suelen dar, como por ejemplo los estereotipos culturales no le están jugando en contra. La gente, en vez de, porque la podría empezar, no sé, si quiero que una mujer me corte la carne. Sí, por ahí la va a cortar mal, subestimar. Claro, como que eso no está predominando y eso positivamente le hace disfrutar su trabajo y le dio tiempo también a mejorar, porque uno cuando comienza cualquier tipo de oficio puede no estar haciéndolo en el mejor modo, pero aprende y va mejorando, como ella relata. Creo que también el ambiente laboral, si tiene una persona que le enseñó y que le enseñó con paciencia y que la acompañó, también eso es beneficioso. Y tuvo la posibilidad de ascender hasta este lugar, digamos. Ella le permitió ocupar el espacio que está ocupando. Creo que todo eso es, ¿cómo decirlo?, es interseccional a todas las ramas laborales. Las mujeres siempre que están en una rama laboral que no las suele alojar, se enfrentan a esas dificultades y ella logró hacerlo y está pudiendo vivir una vida contenta con lo que ella hace, orgullosa de su laburo y haciendo un laburo que muchas veces no se ve una mujer haciendo. Y que se nota también esta cuestión de nosotras mismas, que cuando ocupamos estos espacios masculinizados tendemos a ser mucho más exigentes a la hora de hacer el trabajo, porque sabemos que, bueno, que quienes lo hacían ya tenían ya habían ganado por ahí cierta credibilidad
en la sociedad. Y ella también me contaba que a veces se pone a mirar videos en YouTube de carniceros que cortan carne en su casa en su tiempo libre, porque le gusta, porque le encanta lo que hace. También creo que también por esto de que quiere hacerlo lo mejor posible, que ella lo dice, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, quería mostrarle por ahí en estos últimos minutos algo diferente de una mujer de nuestra sociedad que se animó y que afortunadamente está pudiendo, y nos alegramos un montón, ¿no? Total. Antes de que cierre Mili, les recordamos, tenemos redes, síganos. Esto que nos compartió Romina, pueden ustedes, si les interesa, si alguna de ustedes es una mujer que hace un trabajo, ya sea muy feminizado, muy masculinizado y quiere contar su experiencia, pueden mandarnos a nuestras redes un poco, o pueden decirnos que me encantaría hablar de lo que yo hago. Y este es un tipo de programa, como cualquier otro, que nos parece que podemos repetir. No se dijo todo lo que se puede decir sobre el trabajo Pero nos del género. queda mucho por decir. Así que estén abiertos, nosotros queremos interactuar más con nuestra comunidad, con la gente que nos escucha y desde ya estar abiertas a esas posibilidades. Obvio, queremos que se sumen a este programa y también lo hagan parte de su día a día, de los viernes, de su rutina, que se sumen voces que por ahí no nos escuchan tanto, digo, estamos por ahí un poco cansados de ver siempre las mismas personas en la radio o en la televisión de Roque Pérez, y está bueno cuando se animan a hablar personas que no se exponen tanto, y mucho más en estas cuestiones que inspiran a quienes vienen después de nosotros, que necesitan una sociedad mejor. Y bueno, como dice Dani, nos quedó mucha información, nos quedaron incluso entrevistas a compañeros varones, compañeros digo en la lucha, que también están en espacios feminizados y notan algunas circunstancias desiguales, pero no va a faltar oportunidad para poder repetir un programa de esta temática. Por hoy los cerramos este programa que estuvo lleno de cosas, creo que es muy atractivo, y deseamos que nos sigan escuchando, que sigan formando parte de este hermoso proyecto que hacemos a pulmón, y nos vemos el próximo viernes a las 3:30 de la tarde con una nueva temática para que podamos reflexionar entonces. Chao, cuídense mucho.